Hola, buenas tardes, buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Hemos venido a compartir una nueva publicación. Se trata de una actualización o una segunda edición del Manual de Buenas Prácticas de las Instituciones de Derechos Humanos en la Gobernanza del Agua, que hemos realizado con el apoyo de End Water Poverty. Para la realización de esta publicación quisimos actualizar y dar seguimiento a las buenas prácticas que formaron parte de la primera publicación. Buscamos experiencias innovadoras, pero en general queríamos contribuir con la creación de una comunidad de instituciones nacionales de derechos humanos que puedan compartir sus experiencias y enriquecer el impacto que pueden tener sus funciones. Creo que de esta manera las sociedades civiles también pueden sentirse con más confianza para acercarse a pedir apoyo. La primera edición habían participado instituciones de Dinamarca, Hungría, Costa de Marfil, Ghana, Kenia, Mali, Namibia, Nigeria, Sierra Leona, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, África del Oeste, Argentina, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú, Bangladesh, India, Nepal y Nueva Zelanda. Y para esta nueva le agregamos Estonia, Hungría, Serbia, Eslovenia, Costa de Marfil nuevamente, Kenia nuevamente, Sudáfrica nuevamente, Ecuador, Guatemala, México y Filipinas. Esta publicación se ha desarrollado con la información que nos fue suministrada oportunamente por las instituciones nacionales de derechos humanos. Entendemos por instituciones nacionales de derechos humanos lo que conocemos en América Latina muchas veces como Procuraduría o como Defensoría de los Habitantes o Defensoría del Pueblo. Tienen diferentes nombres, pero se conocen a nivel internacional como instituciones nacionales de derechos humanos. No pretendemos en absoluto referirnos a todas las actividades que realizan las instituciones, sino más bien es una recopilación de buenas prácticas, de algunas buenas prácticas relacionadas con agua y saneamiento y que se siguen realizando. Las instituciones nacionales de derechos humanos, estas a las que me refería anteriormente, son órganos que tienen el deber de proteger, de respetar y de hacer cumplir los derechos humanos en un país. Trabajan como una institución independiente, cumplen las normas establecidas por los principios de París. Los principios de París lo que establecen es que se asegure la independencia y la imparcialidad de las instituciones, que tienen que asegurar que están representada la pluralidad de las fuerzas sociales activamente comprometidas con la promoción y la protección de los derechos humanos. Además, tienen que ser reconocidas por las Naciones Unidas y, bueno, tienen diversas estructuras y diversos mandatos. En general, son un vínculo muy importante entre la sociedad civil y los gobiernos de los estados. Y la principal responsabilidad o rol es abordar la discriminación en todas sus formas y promover, por supuesto, la protección de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. Como ustedes saben, los derechos humanos al agua y saneamiento fueron declarados por las Naciones Unidas como tales en el 2010. Eso hace apenas 10 años, hace muy poquito, son muy nuevos. Entonces, por eso tenemos mucho trabajo por delante que hacer, precisamente por esta novedad. Quiero presentarles al panel que tenemos aquí con mucho orgullo. Tenemos a la doctora María Elena Lugo, que es investigadora del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Tenemos al máster Denis Donaire, que es representante de la sociedad civil hoy de Asomaincupaco, una organización muy grande y conocida en Honduras, en La Paz, en Comayagua.
y la licenciada Zulet Muñoz, que es defensora medioambiental de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. También tenemos a Imanol Aguilera, que es uno de los colegas, de los investigadores de este proyecto, de Human Right to Water, y Sam Taylor, que representa a End Water Poverty. Sam nos va a dirigir unas palabras sobre este proyecto con un importante esfuerzo porque nos va a hablar en español. Adelante, Sam, tienes la palabra. Muchas gracias, Geraldine. Hola, me llamo Sam, trabajo para End Water Poverty de Londres. Somos una coalición mundial de la sociedad civil, sindicalistas y activistas de derechos humanos. Tenemos más de 150 miembros de 80 países, incluyendo Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua y Venezuela. El año pasado empezamos una campaña global de presión pública y litigio llamada Claim Your Water Rights, reclama tus derechos al agua, con el gran objetivo de movilizar gente para exigir sus derechos humanos al agua y al saneamiento. Concretamente, queríamos demostrar que el mecanismo de rendición de cuentas se ha pasado por alto, que se puedan presentar quejas ante las instituciones nacionales de derechos humanos, así como ante los reguladores y otras autoridades locales. Pensamos que tenemos el marco jurídico internacional para hacer que los gobiernos rindan cuentas, pero necesitamos aplicar esto a nivel local y nacional. Al ser una campaña inclusiva, ha permitido a nuestros miembros abogar por diferentes temas como la asequibilidad del agua, la contaminación, la privatización o la justicia climática. Debido a que nuestros miembros tienen la libertad de adaptar la campaña a su contexto nacional y crear estrategias locales y al mismo tiempo trabajar en solidaridad global. Cuando empezamos esta campaña, nos encontramos con la oposición y el poco escepticismo de algunos profesionales europeos del agua y el saneamiento. Nos dijeron que los derechos humanos eran demasiado difíciles de comunicar, que no produciría resultados, que la gente no lo comprendería. Pero descubrimos lo contrario, tal y como lo demuestran los resultados. Trabajar por el derecho a agua puede producir efectos rápidos. A pesar de los limitados recursos, generamos cambios legislativos, conseguimos compromisos políticos, influimos en las respuestas de COVID de los gobiernos y, más importante aún, apoyamos a muchas comunidades de varios países para que reclamarán sus derechos. Y en muchos casos, la mera amenaza de presentar quejas combinada con una mayor comprensión de los derechos humanos entre los titulares de derechos y los titulares de obligaciones, fue suficiente para obligar a los gobiernos a actuar. Este informe recopila ejemplos de cómo las instituciones nacionales de derechos humanos pueden defender el derecho de las personas al agua mediante servicios de vigilancia, procedimientos de quejas, presentación de denuncias por violaciones ante los gobiernos, así como recomendaciones. Sin embargo, no solo nos interesa documentar las buenas prácticas, también nos interesa crear otras nuevas, apoyando la colaboración entre las instituciones y la sociedad civil que tienen poca o ninguna experiencia en el trabajo sobre los derechos humanos al agua. Por ejemplo, recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nigeria, que normalmente trabaja en derechos civiles y políticos,
emitió una carta de recomendación después de una queja de una comunidad sin agua de buena calidad. Es la primera vez que la Comisión emite recomendaciones sobre el derecho al agua. La empresa pública a la que iba dirigida la carta se ha comprometido desde entonces a arreglar el servicio de la comunidad y esperamos ver algún progreso en las próximas semanas. Este ejemplo es solo una muestra y este informe es solo el principio. Estamos muy abiertos y dispuestos a apoyar más defensores de los derechos del agua en esta región y a aprender de su experiencia y su pericia. Queremos trabajar más en esta región. Muchas gracias a Geraldine, Imanol y Human Rights of Utah por tu excelente reporte. Y tú, muchas gracias por su tiempo y lo siento por mi pronunciación. No hablo español por muchos años. Estaré encantado de responder y escribir a cualquier pregunta por correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias, Sam. Muy valiosa tu intervención y nos agrada mucho el esfuerzo que ha hecho en Water Poverty y tú personalmente con esta exposición en español. Es valioso para nosotros escucharte en nuestro idioma. Efectivamente, como dice Sam, es cuestión de empezar, ¿verdad? Y de empezar, me refiero a compartir experiencias y a tratar de hacer sinergias entre todos. Bueno, le daré la palabra a mi colega Imanol Aguilera. Como les decía, él ha sido el responsable de esta obra tan útil. Quiero que nos cuente cómo ha sido su experiencia y comparta con nosotros todo eso que nos tiene que compartir. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Geraldine. Muchas gracias. Y buenos días a todos, los panelistas y a todos los que nos acompañan en línea. Antes de empezar, deseaba expresar mi especial agradecimiento a todas las instituciones que han contribuido a este manual y a nuestros colegas de End Water Poverty por su valioso apoyo. Ha sido un placer trabajar en este proyecto y espero que les proporcione informaciones útiles y elementos para reflexionar. Ahora me gustaría empezar con algunos datos básicos antes de presentar ciertos ejemplos de las prácticas que hemos destacado en este manual. A día de hoy, más de 100 países cuentan con instituciones nacionales de derechos humanos encargadas de investigar, promover y proteger los derechos humanos. Partimos de la base de que estas instituciones deberían desempeñar un papel central para contribuir a que la gobernanza del agua esté basada en los derechos humanos. El trabajo de varias INDH por el mundo ha llevado a mejoras reales en la gobernanza del agua y sirven de ejemplos alentadores para otras instituciones. Podemos pasar a la tercera diapositiva, si está, muy bien. En esta recopilación definimos el concepto de prácticas de forma amplia. Abarca tanto las políticas como la implementación de estas. Por lo tanto, las prácticas a las que nos referimos incluyen diferentes iniciativas que abarcan la legislación, los reglamentos, las políticas, las estrategias, los proyectos, etc. Una práctica se considera buena si contribuye a la realización de todos los derechos humanos dentro de la gobernanza del agua. Y hemos decidido organizar las prácticas, puedes quedarte esa. Hemos decidido organizar las prácticas bajo 5 temas principales. En cuanto a la promoción, hemos documentado las diferentes formas a través de las que se han defendido los derechos humanos relacionados con el agua, por ejemplo, mediante campañas de sensibilización, publicaciones o intervenciones en los medios de comunicación. En cuanto a la protección, la recopilación destaca cómo la CNDH han investigado las quejas y las deficiencias a nivel político y cómo han tomado medidas para defender los derechos de los ciudadanos. El monitoreo se refiere a los diferentes métodos que se usan para vigilar las denuncias de violaciones y la actuación del Estado,
utilizando diferentes metodologías y formas de recopilar datos. Las CNDH también pueden asesorar a los gobiernos y a los parlamentos sobre los derechos humanos mediante recomendaciones o orientaciones. Por último, el apartado sobre la cooperación y la coordinación aborda los casos en los que las CNDH han trabajado con diversas partes interesadas durante sus actividades. Y a continuación examinaremos cada uno de estos elementos y mencionaremos algunos ejemplos relacionados con estos conceptos. Entonces, ahora la promoción tiene varias ventajas, como la de informar a los ciudadanos sobre sus derechos y capacitarlos para que puedan influir en la gobernanza del agua. Esto se puede hacer de varias maneras, por ejemplo, resaltando la interdependencia de los derechos humanos en las actividades de promoción, publicando material especializado sobre la gobernanza del agua y sensibilizando al público sobre los derechos de las personas vulnerables. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, por ejemplo, ha destacado el papel central del acceso al agua potable en relación con el derecho a la alimentación en sus informes anuales sobre la seguridad alimentaria y nutricional. Además, la especial importancia del agua potable también ha sido mencionada en los informes anuales de la Procuraduría, en los que se le dedica un apartado exclusivo. El tema de la protección es un reto para la CNDH. En varios países se informa de que los derechos al agua y al saneamiento no siempre se pueden defender en los tribunales. Las CNDH tienen la responsabilidad de proteger más allá de los tribunales y la investigación es fundamental para ello, ¿no? Las instituciones pueden buscar posibles recursos jurídicos para las víctimas y proporcionarles vías para acceder a ellos. En Hungría, por ejemplo, se están llevando a cabo dos investigaciones de oficio. En primer lugar, la institución húngara inició una investigación en abril del 2020, prestando especial atención a los requisitos de lavado de manos en relación con el COVID-19. Por otro lado, el Defensor del Pueblo para las Futuras Generaciones de Hungría también inició una investigación más amplia sobre los derechos fundamentales relacionados con el acceso al agua y al saneamiento, impulsando una mayor protección de los grupos vulnerables. El monitoreo es un aspecto clave del mandato de las instituciones nacionales de derechos humanos. La recopilación destaca herramientas, técnicas y mecanismos innovadores que pueden inspirar a otras instituciones a la hora de seguir la evolución de los derechos humanos en su país. Por ejemplo, la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos trabajó con el Centro de Derechos Económicos y Sociales sobre los sistemas de seguimiento de estos derechos en el marco del Opera Framework. También ha trabajado sobre indicadores de derechos humanos en colaboración con la Universidad Nacional de Australia durante los últimos 3 años con el Individual Deprivation Index. Las instituciones nacionales de derechos humanos son responsables de asesorar a su gobierno. Esto contribuye a que los organismos gubernamentales sean más responsables ante las violaciones y las deficiencias legislativas. La presentación de informes, la formulación de recomendaciones y la emisión de dictámenes a los parlamentos ofrecen a las INDH la oportunidad de ser escuchadas en el órgano representativo y elegido del país. Por ejemplo, tras las inundaciones de Abidjan en 2018, el Consejo de Derechos Humanos de Côte d'Ivoire publicó un informe que contenía varias recomendaciones con el fin de garantizar que se tuvieran en cuenta y se respetaran los derechos humanos en esta situación de emergencia. Las instituciones nacionales deben trabajar juntos a diversas partes interesadas para proteger y promover eficazmente los derechos humanos. La coordinación y la cooperación pueden ser un elemento clave para el éxito. En particular, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca participó en procesos de consulta a la sociedad civil y promovió el diálogo con el pueblo zapoteco para modificar un decreto presidencial que impedía a los agricultores indígenas utilizar sus recursos hídricos. Este proceso está a punto de concluir con la modificación del decreto, lo que lo convierte en un éxito potencial. En conclusión, este manual no pretende, como dijo Geraldine, presentar una muestra exhaustiva de buenas prácticas. Solo puede ofrecer una parte de los esfuerzos que se están realizando y las lecciones que pueden extraerse de esta guía deben contextualizarse y analizarse cuidadosamente. Estas experiencias deberían proporcionar a los que trabajan en derechos humanos algunos conocimientos importantes sobre los cambios legislativos y las actividades que se han llevado a cabo en diferentes contextos y sobre qué ha funcionado o no ha funcionado.
Esta recopilación también es útil para consolidar una comunidad de buenas prácticas de instituciones dispuestas a fomentar su papel en la gobernanza del agua, y es un punto de partida para mejorar las prácticas. Aún queda mucho por hacer en cuanto a la plena realización del derecho al agua. Son muchos los obstáculos que impiden a las instituciones nacionales de derechos humanos desarrollar su verdadero potencial, especialmente viendo los nuevos retos que han traído la pandemia y el cambio climático. Pero muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Imanol, por compartirnos tu experiencia, explicarnos en qué consiste el manual, que como podemos ver es eso, una recopilación de ideas, ¿verdad? Una recopilación de cosas que podemos hacer tanto desde la sociedad civil como desde las instituciones de derechos humanos. Como lo comentábamos al principio, bueno, estamos hablando de un derecho joven, de algo nuevo, y por eso tenemos que aprender todos juntos. Es importante capacitarnos, es importante compartir los conocimientos y las experiencias para poder ir consolidando cada vez más la implementación de estos derechos humanos. Uno de los países que participaron en esta recopilación, como lo dijo Imanol, como lo dije inicialmente, fue México. Ahora vamos a escuchar a la doctora María Elena Lugo, que es abogada mexicana, tiene una gran experiencia en muchos temas de derechos humanos, es investigadora desde el año 2002 del Centro Nacional de los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de México, y hoy tenemos el gran honor de tenerla entre nuestros oradores y nos comentará su perspectiva. Tiene la palabra María Elena. Gracias, Geraldine. Buenos días. Efectivamente, como Imanol ya nos comentó, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca pues llevó a cabo una consulta con pueblos indígenas. La Defensoría cumple con las obligaciones que la Constitución marca en torno al respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos. Y en ese sentido se dirige a todas las personas, en lo específico, en este caso, a los pueblos indígenas. Por eso es que llevó a cabo una consulta. Este decreto presidencial de 1967 impedía a los agricultores indígenas hacer uso de ciertos recursos hídricos. Venían los tiempos de sequías y había tarifas del agua que aumentaban. Entonces, en ese momento es que ellos se dan cuenta que los recursos subterráneos no están siendo aprovechados cuando los necesitan, y son 16 comunidades indígenas las que piden la modificación del decreto. Entonces se procede a hacer la consulta y efectivamente, ¿verdad? Pues se convierte en un caso exitoso cuando tiene las altas posibilidades de que sea modificado este decreto. Así, la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca también realiza actividades de promoción y conciencia sobre el derecho al medio ambiente saludable, y particularmente entre pueblos indígenas, por supuesto, también con toda la población, con las autoridades, con los servidores públicos y con organizaciones de la sociedad civil. Además de este caso, me gustaría comentarles que por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 1917 a la fecha, ha emitido 10 recomendaciones relacionadas con el tema del derecho al agua. Y de estas 10 recomendaciones, desafortunada y tristemente, el 60% se refieren a contaminación de ríos. En México sí hay agua. El problema es una altísima contaminación. Entonces, los derechos humanos que se han detectado como violados es el del derecho al medio ambiente sano y el del saneamiento del agua. Pero también el acceso, porque ahí viene la otra parte. Las personas, va a llegar el momento, ¿verdad?, en que tengan que decidir, pues, cambiar sus prácticas para poder contar con agua limpia. Bueno,
De esas recomendaciones que les comento, se han identificado diferentes prácticas que ha propuesto la CNDH a las autoridades, pero también ha solicitado cosas en favor de la población. Una que ahorita les mencionaré y que me parece de las más interesantes. Entre las cuestiones que ha solicitado es la medición del problema a través de la realización de estudios de diagnóstico y planeación integral para el saneamiento de las aguas residuales, porque muchas veces a estos ríos que ya están contaminados, lo que ocurre es que simplemente sin tener la posibilidad de un tratamiento, sin tener un permiso para llevarlo a cabo, pues vierten las aguas residuales y por eso es que tenemos el problema tan grave de contaminación. También de información, porque la gente, las comunidades que viven aledañas a los ríos no saben de esta problemática. Entonces, propone la CNDH que haya información permanente de monitoreo a los pobladores y así ellos sepan pues lo que está ocurriendo y si pueden hacer uso correcto o no de estas aguas, porque muchas veces utilizan pues los ríos para bañarse, utilizan también los ríos para pescar y consumen este alimento y no saben si esto está contaminado. Otra de las propuestas de CNDH ha sido prevención a través de capacitación a personal de los diferentes gobiernos de entidades federativas sobre buenas prácticas de producción en granjas porcícolas, así como los temas de descarga de agua residual y tratamiento de residuos en estos casos. Otro de los aspectos importantes es el de difusión y educación. Esta difusión es a través de cursos dirigidos a los servidores públicos para efecto de que sepan de la importancia de atender esta problemática y de los derechos humanos que involucra y que al no atenderla adecuadamente, pues los están violando. Otra situación, pues, es la asignación de recursos. Entonces, se ha solicitado asignación de recursos. Otra cuestión es la protección porque ha solicitado que se lleven a cabo convenios de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para que de esta manera puedan actuar de manera conjunta. Otro de los aspectos, evidentemente, tiene que ver con la reparación y ha solicitado remediación, ha solicitado programas de saneamiento en los ríos afectados, ha solicitado programas anuales de visitas, de inspección y fortalecimiento de los organismos operadores de agua y saneamiento. También ha solicitado, como decía en el caso de la granja porcícola, programas estatales de prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el cual quedan estos, los de las granjas porcícolas, derivados de actividades agropecuarias. Y el que yo mencionaba, además de estos que serían en torno a la atención del problema, es uno de tipo transformativo y es la educación. La educación para la población en lo general y solicitan que los municipios realicen campañas de difusión y de sensibilización que sean periódicas y dirigidas al público en general para modificar los hábitos de generación de residuos. Es decir, que se deje de arrojar basura a los ríos porque esta contaminación afecta mucho y es prevenible. Puede llevarse a cabo si las personas pues somos conscientes, ¿verdad?, de que no debemos de hacer esto. Entonces, este tipo de propuestas dentro de recomendaciones han sido a fin de atender la problemática actual, de vigilarla, de dar seguimiento, de buscar una mejora y una posible remediación. También plantear condiciones transformativas como esta de la educación y así prevenir y mejorar la situación de los recursos hídricos en México. Esto es lo que CNDH, en una mirada muy rápida y breve,
ha intentado direccionar a la población, a las autoridades, en favor de proteger o de mejorar de alguna manera la situación de los ríos en México. Gracias. Muchísimas gracias, María Elena. Muy interesante toda tu exposición, lo que nos has contado. Pues uno nunca se entera de todos esos detalles. Sabemos que el tema de la educación a la población es sumamente importante. A la población en general, ¿verdad? No solamente a la sociedad civil, sino también a los diferentes instituciones del gobierno. La verdad, todos los actores que tienen que ver con agua y saneamiento. Cuando estamos hablando de un derecho humano, estamos hablando de algo que es como una vía láctea, ¿verdad? En el centro están los seres humanos y todo esto está alrededor. Entonces, no podemos perder la perspectiva y es interesante ver cómo se logran cierta sinergia para poder trabajar en esos aspectos de educar, de capacitar a las personas y que entiendan qué significa el hecho de que estemos hablando de un derecho humano y qué consecuencias tiene eso para todos nosotros y qué podemos hacer desde nuestro pedacito, desde nuestro metro cuadrado, como ciudadanos, como funcionarios, ¿verdad? Y como lo decías también tan claramente, el tema del monitoreo es sumamente importante. Lo que no se mide no se sabe para dónde va, si mejora o no. Entonces, es muy importante el tema de poder establecer indicadores en derechos humanos que son muy diferentes a los otros indicadores bueno, poderlos compartir con otras instituciones de nuestra América y del mundo, porque al final, aunque seamos culturalmente diferentes a otras regiones, podemos aprender mucho unos de otros y compartir experiencias. Muchas gracias, entonces, María Elena. Como decíamos al inicio, hoy queríamos también tener el apoyo de la sociedad civil, que es sumamente importante, es uno de los actores principales en este asunto. Hoy tenemos el agrado de contar con Denis Donaire, máster en gerencia social de la Universidad Metropolitana de Honduras y tiene mucha experiencia como técnico de gobernanza hídrica en varios proyectos en la zona de la reserva denominada El Jilguero, en La Paz, Comayagua. Honduras. Tiene experiencia en la resolución de conflictos ambientales, gobernanza, mecanismos de compensación. Bueno, a ver qué nos va a contar Denis como miembro de la sociedad civil con el agua, el saneamiento, el derecho humano y con las instituciones nacionales de derechos humanos. Tiene la palabra, Denis. Adelante. Buenos días a todos. Un placer estar compartiendo con ustedes. Pues es agradable saber que habemos muchos en este tema trabajando por el derecho al agua, un derecho fundamental, ¿verdad?, para la humanidad. Y bueno, nosotros con nuestra pequeña experiencia como organización en el centro sur de Honduras, ¿verdad?, pues vamos a compartirles un poco nuestra experiencia. Si puede pasar a la siguiente. La Somaincupaco es una organización civil sin fines de lucro y de beneficio mutuo que está conformada por juntas administradoras de agua. Hay alrededor de 60, si se puede mantener por favor en la diapositiva anterior, sí, son 60 juntas administradoras de agua que están asociadas, unas 2.500 familias que forman parte de la organización. Al final, la organización lo que hizo fue que para conformarse, se unieron todas estas juntas administradoras de agua y se convirtieron en lo que es la Somaincupaco, que es una gran asociación de juntas administradoras de agua y que son gestoras de su propio desarrollo, son las organizaciones que de repente han tomado el liderazgo en el Departamento de La Paz y que se puede ver un antes y un después del surgimiento de lo que es la Somaincupaco.
trabajamos bajo el concepto o mediante la metodología del manejo integrado de las cuencas hidrográficas. Miramos la cuenca como la unidad de territorio que nos puede ayudar a gestionar de mejor forma el recurso hídrico. Si podemos pasar a la siguiente. Estamos en el departamento de La Paz, Honduras. Somos frontera con nuestra hermana República de El Salvador. Y pues en el departamento de La Paz somos co-manejadores de un área protegida que se llama El Jilguero. Es una productora de agua reserva del Jilguero y que toma parte en 9 municipios del departamento de La Paz. Si podemos pasar a la siguiente. En el 2014 firmamos este convenio de comanejo y decidimos entrar al tema del comanejo de esta área protegida porque una gran parte de nuestras comunidades reciben agua del área protegida. Su zona de recarga está en esta área protegida. Y pues recordando que el derecho humano al agua es uno de los derechos fundamentales, como usted lo mencionó hace un momento, en el 2010, pues se ratificó ese derecho, ¿verdad?, al agua. Y Honduras lo tiene inmerso también en su Constitución de la República, específicamente en el artículo 145. Entonces, esto nos avala para trabajar, para realizar nuestro trabajo como organización que vela por el recurso hídrico y que de alguna forma está luchando para que las comunidades tengan el recurso agua para todos y para siempre, ¿verdad? Que es uno de los lemas que nosotros trabajamos en la zona. Tener agua de calidad y en cantidad. Si podemos pasar a la siguiente. También aparece en muchas de las leyes de nuestro país, ¿verdad? En la ley forestal, en la ley, en el Plan de Nación, Visión de País, también aparece inmerso, en la ley de cambio climático, en la ley de minería, y tenemos todo un marco legal en el cual pues se ampara nuestra lucha, digamos, por el derecho al recurso hídrico. Si pasamos a la siguiente. Como les decía, trabajamos mediante la estrategia de manejo integrado de las cuencas hidrográficas, donde todos los actores son importantes, porque cuando hablamos del manejo de la cuenca, estamos hablando de que todos vivimos en una cuenca hidrográfica y al final todos tenemos responsabilidad para con ella. Lo que hacemos en el día a día tiene un impacto en la cuenca y los que viven en la parte baja de la cuenca sufren esos impactos de lo que pasa en la parte alta. Trabajamos mediante diferentes metodologías, talleres de capacitación, ferias ambientales, giras de campo, giras de intercambio de experiencias, cabildos abiertos y desarrollamos diferentes actividades en los cuales participan todas las organizaciones que forman parte de lo que es la Asomaincupaco. Si pasamos a la siguiente. La coordinación interinstitucional ha sido clave para el trabajo que desarrollamos en el Departamento de La Paz, ¿verdad? Porque primero debemos de ponernos de acuerdo todas las organizaciones que tenemos ese nexo con el recurso hídrico. Y aquí pues hemos tratado de establecer algunos mecanismos para poder hacer participar a todas las organizaciones. Hemos creado espacios, plataformas de gobernanza donde participan diferentes instituciones, como son Comité Técnico, el Comité Técnico del Área Protegida del Jilguero. Existen también las mesas sectoriales ambientales, las mesas de agua y saneamiento que se han establecido en los municipios y que nosotros como organización también formamos parte de estos espacios y son espacios donde participan también gobiernos locales, donde participa sociedad civil, donde participan otros prestadores de agua, ¿verdad? Prestadores de servicio de agua y donde también de alguna forma participa también lo que es el gobierno, donde participa el gobierno estatal, el gobierno nacional, ¿no? Y que nos sirve a nosotros como plataforma para poder
hacer valer nuestros derechos, para que nos escuchen, para también presentar nuestras propuestas como comunidades. Si pasamos a la siguiente. La planificación ha sido clave en el territorio y, por ejemplo, en todo el territorio donde tiene intervención la organización, realizamos lo que son o elaboramos lo que son los planes de gestión hídrica y planes de manejo de la cuenca hidrográfica. En estos planes se prioriza lo que es el tema de agua potable y saneamiento, y tratamos de que estos planes los gobiernos locales se apoderen de ellos e incluyan en sus políticas públicas las actividades prioritarias que se planifican en estos planes de gestión de las cuencas hidrográficas. El tema de agua potable y saneamiento, por supuesto, está inmerso en ello, y es uno de los temas principales donde tratamos que los gobiernos locales tomen esta herramienta, estos planes de gestión hídrica, estos planes de manejo de las cuencas, como herramientas para poder gestionar su territorio y para poder desarrollar lo que es el sector agua potable y saneamiento en sus municipios. Si pasamos a la siguiente. El fortalecimiento organizativo ha sido clave. Hemos tratado de que desde que comenzó la organización, ir empoderando a las organizaciones que forman parte de lo que es la Soma Incupaco y otras juntas administradoras de agua, que así le llamamos en Honduras al prestador comunitario del servicio de agua. Los empoderamos sobre el tema de organización. Deben estar organizados. Si no hay una organización, es difícil que se puedan escuchar nuestra voz. Es muy difícil que podamos hacer valer nuestros derechos. Pasamos a la siguiente. También está el fortalecimiento en el tema en lo que es el tema legal. Y es así como hemos legalizado unas 150 juntas administradoras de agua que cuentan con su personalidad jurídica y son reconocidas con el Estado, son reconocidas por el Estado, porque anteriormente la mayor parte de las juntas administradoras de agua del territorio donde tenemos intervención no estaban legalizadas, es decir, no eran reconocidas por el Estado, y al no ser reconocidas por el Estado, las organizaciones llevan todas las de perder. Entonces, hemos legalizado 150 juntas administradoras de agua y le damos acompañamiento en el tema organizativo para que ellos mantengan su estatus legal. Esto conlleva a cumplir algunas responsabilidades también, como es el tema de rendición de cuentas al Estado y el tema de rendición de cuentas al gobierno local también. Pero esto les da mucho poder y esto propicia que el gobierno nacional y también el gobierno local les escuche. Pasamos a la siguiente. El fortalecimiento en el tema de administración ha sido clave, porque si la junta administradora de agua o el prestador del servicio de agua no hace un buen manejo de sus recursos, va a ser difícil que podamos tener ese lema que nosotros estamos inculcando en la población, el para siempre, ¿verdad? Para todos, para siempre. Va a ser bien difícil. Si las juntas de agua no realizan una buena administración de sus recursos económicos, es prácticamente imposible que puedan hacer un buen manejo también de lo que es el sistema de agua. Los prestadores de servicios comunitarios al final son empresas comunitarias que aglutinan toda una comunidad, pero al final también son una empresa que velan por el buen servicio de agua para la comunidad. Y si ellos no realizan una buena administración de sus recursos, va a ser muy complicado para que ellos puedan prestar un buen servicio de agua y estaríamos de alguna forma fallando, ¿verdad? En lo que es la parte de prestar el servicio de agua. Entonces, al final estamos empoderándolos en el tema de administración, en el tema de rendición de cuentas, porque ellos también tienen que rendir cuentas al Estado. Ellos también tienen que rendir cuentas a la población. Son empresas comunitarias que manejan fondos de la comunidad y que al final, en un momento, todos los miembros de la comunidad deben participar
de esta empresa, de lo que es la Junta Administradora de Agua. Si podemos pasar a la siguiente. Hemos construido sistemas de agua también. Actualmente estamos construyendo un sistema de agua que tiene más de 380 beneficiarios de agua, es decir, 380 viviendas. Y estas son nuevas juntas administradoras de agua que están incluyéndose en lo que es esta dinámica que estamos siguiendo en los municipios del Departamento de La Paz. Si podemos pasar a la siguiente. Cabe mencionar también que en este proceso son las mismas comunidades las que hacen la gestión. Es decir, que la participación de las comunidades se ha hecho valer. Son ellos mismos los que tienen ahora las herramientas para poder gestionar, para poder ir donde el gobierno, para poder ir donde la cooperación internacional y presentar sus propuestas de proyectos a nivel comunitario y presentar también sus propuestas de desarrollo de lo que es no solamente el sector agua potable, sino también del sector saneamiento. Es decir, que estas comunidades también, aparte de tener un sistema de agua, también van a tener un sistema de lo que es el tema de saneamiento, ¿verdad? Letrinas y todo lo que es el tema de saneamiento. El monitoreo de la calidad del agua también lo están haciendo estas comunidades. Las juntas administradoras de agua son partícipes del tema de monitoreo, pero también aquí se articula lo que es el sector salud, ¿verdad? Que está la Secretaría de Salud, ¿verdad? La cual se rige por el Estado y que realiza monitoreo a las juntas administradoras de agua, pero también existen unidades a nivel local que realizan este monitoreo de la calidad del agua. Y esto se ha articulado con las mancomunidades de municipios y con otras organizaciones que trabajamos en el tema de calidad de agua. Pasamos a la siguiente. La participación de las comunidades ha sido muy importante y se ha hecho valer en cabildos abiertos, se ha hecho valer en reuniones de corporación municipal. Las comunidades presentan sus propuestas ante las corporaciones municipales y las comunidades hacen valer sus derechos. El año pasado, por ejemplo, se habían establecido planes de manejo forestal para aprovechamiento forestal de la madera gran parte del área protegida del jilguero, y las comunidades, todas estas comunidades participaron en los cabildos abiertos exigiendo que no se continuara con el aprovechamiento forestal para uso comercial porque no se estaban siguiendo las normas establecidas por la ley y porque estaban dañando el área protegida, que gran parte de esta es zona de recarga de donde tienen los proyectos de agua estas comunidades. Y así se logró que se cancelaran los planes de manejo forestal para uso comercial. Así se logró también que se estableciera una veda en gran parte del municipio de Marcala, por ejemplo. Es un municipio cafetalero y que el avance de la frontera agrícola está a la orden del día. Se logró que se lograra una veda, ¿verdad? Y esto fue gracias a la incidencia que se hizo con las juntas administradoras de agua y las asociaciones de juntas administradoras de agua. Otras asociaciones de juntas administradoras de agua que funcionan a nivel de los municipios. Entonces, hemos visto que el tema de incidencia política a través de la Junta Administradora de Agua, de las asociaciones de juntas administradoras de agua, se hace valer en los espacios públicos, donde están también las organizaciones de sociedad civil y donde participa también el gobierno local y el gobierno nacional. ¿Podemos pasar a la siguiente? Hay muchas actividades que realizan estas juntas administradoras de agua en el tema de protección y conservación de lo que es la fuente de agua y su zona de recarga. Se realizan actividades de demarcación de las zonas núcleo, demarcación de todo lo que es la zona de recarga de las microcuencas, lo que es vigilancia del bosque, control de incendios, lo que es el tema de restauración y reforestación de las zonas degradadas
Todas estas actividades las hacen las juntas administradoras de agua y son las impulsoras de el desarrollo en el tema, no solamente en el tema de agua potable, sino también en el tema ambiental. Es la célula principal que vela por la conservación de los recursos naturales a nivel de lo que es la cuenca hidrográfica. Si podemos pasar a la siguiente. Se han establecido mecanismos de compensación en el que participan las juntas administradoras de agua y donde participan también otros actores. Estos mecanismos de compensación nos han ayudado a que se mantenga gran parte de lo que es el área protegida y también a que se mantengan los sistemas de agua intactos, digamos, ¿verdad? Porque una parte de estos mecanismos de compensación va para lo que es la restauración de los sistemas de agua, ¿verdad? Estos mecanismos de compensación son mecanismos de compensación hídricos donde está el aporte comunitario, pero también hay aporte de la cooperación y hay aporte del gobierno local. Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, y aquí pues el desafío no es la falta de agua, ni la falta de recursos financieros, sino la mala gestión del agua. La crisis del agua en Honduras, como en el resto de Centroamérica y de Latinoamérica, lo podría mencionar, es una crisis de gobernanza. Y lo que tratamos de hacer con estas organizaciones, con las juntas administradoras de agua y las asociaciones de juntas administradoras de agua, es crear estos espacios de gobernanza donde la junta administradora de agua, los prestadores de servicios de agua, de servicio de agua, sean escuchados por los gobiernos locales, sean escuchados por la cooperación y así poder tener acceso al agua y tener calidad también de la misma. Gracias. Muchas gracias, Denis. Muy interesante lo que nos dices. Honduras tiene uno de los más ricas marcos jurídicos en derechos humanos al agua y al saneamiento de la región. Cuando hicimos por primera vez el mapeo jurídico de Honduras, dijimos, wow, qué buen marco jurídico tienen. Y realmente lo que ustedes han ido haciendo es acomodando sus actividades a ese marco jurídico tan rico. Me falta que nos cuentes más adelante la participación que pudo haber tenido la Procuraduría hondureña con sus actividades, pero entonces te dejo la pregunta y luego volveremos. Vamos a escuchar a Zulet. Zulet viene de Guatemala, es defensora socioambiental de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria de la Universidad San Carlos. Y bueno, le damos la palabra. Zulet. Gracias por la invitación. Y efectivamente, como nos comentabas, yo soy defensora socioambiental de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Nosotros empezamos a trabajar desde la Procuraduría de los Derechos Humanos desde el año 1985. Es una procuraduría que está creada bajo mandato constitucional con funciones, con función constitucional y legal propia, ¿verdad? Somos una entidad descentralizada y pues nuestro mandato constitucional se basa específicamente en la supervisión de la administración pública. Y para ello, pues se cuentan con 16 defensorías, 17. El año pasado se creó una nueva a raíz de la intensa persecución y criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas, y ahí pues incluimos también a los defensores de derechos ambientales como la tierra y el territorio, ¿verdad?
Nosotros en el tema de agua y potabilidad y saneamiento, contamos con dos defensorías que vemos que pues nos encargamos de ver el tema. Es la Defensoría Socioambiental que yo dirijo y la Defensoría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Nosotros vemos el tema de calidad de agua, el tema de saneamiento y el tema de potabilidad. Acá en Guatemala, pues a pesar de que la Constitución política de la República de Guatemala, que fue promulgada en el año 1985, en el artículo 127 establece que el Estado debe, a través del Congreso de la República, aprobar una ley específica de agua. Lamentablemente, pues no se ha hecho desde el año 1985 y es una deuda pues que tienen todos los gobiernos desde esa época hasta ahora de poder promulgar una ley de agua, ¿verdad? No existe un marco jurídico que regule el tema de acceso, de disponibilidad, de saneamiento, de asequibilidad, y eso pues ha ocasionado que exista de una u otra manera por parte del Estado alguna vulneración en el tema de acceso al agua. Sin embargo, existe legislación en el tema del agua que está dispersa en muchas instituciones. Nosotros acá en Guatemala nos dividimos en tres poderes judiciales, ¿verdad? Y el poder, el ejecutivo es el que cuenta con ministerios, ¿verdad? Que tienen a cargo esto. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales tiene a su cargo el tema de reglamento para aguas residuales y disposición de lodos. Es una normativa desde el año 2003 y pues lamentablemente desde ese año hasta la fecha han sido constantes prórrogas para poder darle cumplimiento al tema de disposición de aguas residuales. Lamentablemente, pues en Guatemala no contamos, las municipalidades no cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales y esto ha generado pues la contaminación de los ríos, ¿verdad? De los lagos de nuestro país y consideramos nosotros que es un tema todavía, una asignatura pendiente que tiene el Estado de Guatemala. En el tema de saneamiento específicamente lo tiene dividido el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y las municipalidades del país. Nosotros contamos con 340 municipalidades a nivel nacional y estas municipalidades, de acuerdo al Código Municipal, tienen una competencia propia de verificar, porque en las jurisdicciones municipales exista el saneamiento del agua y que ésta pues sea apta para consumo humano. Nosotros desde las defensorías pues hacemos monitoreos y supervisiones a estas instituciones para verificar el cumplimiento y pues se han emitido una serie de recomendaciones para que el Estado garantice a la población su derecho humano al agua, ¿verdad? Y en el tema de calidad, que es en el que nos enfocamos en este tema en específico. También el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ellos tienen a su cargo el tema específico de riego de cultivos, ¿verdad? Y pues obviamente vemos como una interrelación de derechos, como ustedes lo comentaban, nosotros siempre desde la PDH hemos trabajado la metodología de interdependencia de derechos y interrelación de derechos porque no podemos ver el tema del derecho humano al agua de una manera aislada porque pues hay otros derechos humanos que se interrelacionan y en este caso el tema de alimentación es muy importante porque en nuestro país todo ese recurso que viene de los ríos, de los lagos, es el que se utiliza para regar las siembras, ¿verdad? Y estas siembras, pues en la mayoría de los municipios de Guatemala se utilizan para consumo propio. También el tema de contaminación. Nosotros acá en Guatemala tenemos un gran problema con la contaminación de ríos por la expansión de monocultivos. Pero eso también atenta en contra del derecho humano al acceso al agua. Se ha hecho desde la Procuraduría de los Derechos Humanos un esfuerzo por poder recomendar a la institucionalidad pública, ¿verdad? La importancia
y poder ver cómo estos monocultivos se han ido expandiendo y esto ha generado no solamente problemas relacionados al tema de acceso al agua o de saneamiento o de potabilidad, sino que también existe mucho el desvío de ríos, contaminación industrial, ¿verdad? Y pues esto en algún momento ya genera problemas de salud en la población, ¿verdad? Nosotros realizamos, como les comentaba, monitoreos y supervisiones constantes a las instituciones del Estado y emitimos una serie de recomendaciones que es importante que ustedes conozcan que las recomendaciones que emite la Procuraduría de los Derechos Humanos a través del despacho del señor procurador o de las procuradoras adjuntas son recomendaciones a conciencia. No son recomendaciones vinculantes o coercitivas para los funcionarios o para el Estado, pero sí son recomendaciones a conciencia en el marco de que el Estado pues, pueda garantizar los derechos humanos a toda la población. En ese sentido, también desde la Procuraduría de los Derechos Humanos se reciben denuncias las 24 horas del día, los 365 días del año, para todas estas personas que puedan considerar que algún derecho está siendo vulnerado, ¿verdad? A raíz de estas denuncias se inician expedientes, ¿verdad? Existen varias unidades dentro de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dependiendo el derecho, ya sea social, cultural, económico o ambiental, y pues así se dividen y ellos pues abren los expedientes y se solicitan informes circunstanciados a las instituciones del Estado que puedan estar vulnerando estos derechos. Se hacen visitas de campo, se recopila toda la información y pues a raíz de eso se emiten resoluciones, las cuales pueden ser ya sea de recomendaciones, nuevamente como se hacen las supervisiones en los monitoreos, puede hacerse también de acuerdo a la ley de la Procuraduría de los Derechos Humanos, emitir una llamada de atención a los funcionarios públicos, ya sea pública o privada, ¿verdad? Eso dependerá del caso. Y en el caso más extremo, cuando se constata la violación del derecho humano, pues efectivamente así se declara en la resolución, ¿verdad? Y pues obviamente tanto los funcionarios del gobierno, pues se les sanciona en conciencia, ¿verdad? Porque pues ellos, de acuerdo a las competencias y funciones de los ministerios, de las secretarías o de las instituciones, deberían pues de garantizar estos derechos humanos. También tenemos una dirección de promoción y dirección en educación de derechos humanos. Es una dirección que juega un papel muy importante para nosotros. Nosotros tenemos presencia en todo el país. La Procuraduría de los Derechos Humanos cuenta con 33 auxiliaturas a nivel nacional y en el departamento de Guatemala, que es en el que nosotros estamos, contamos con 3 auxiliaturas que ven las diferentes jurisdicciones municipales y esta dirección de promoción y educación a través de las auxiliaturas departamentales hacen también campañas de socialización y divulgación de los derechos humanos, incluido el tema del derecho humano al agua, ¿verdad? Siempre contemplando y haciendo mención especial al tema de estándares internacionales y nacionales en materia del derecho humano al agua. Se hacen campañas a todo nivel, ¿verdad? Desde la institución se busca llegar a toda la población. Tenemos relación directa con las escuelas públicas, los establecimientos privados, las universidades, también la academia, que para nosotros es sumamente importante. Se reproducen a través de la cooperación que se pueda obtener material, ¿verdad? Y pues y un material pues que sea para el nivel primario,
pues con una metodología educativa importante, porque nosotros también desde la institución consideramos que en el tema ambiental y en el tema del agua, la educación ambiental es de suma importancia, es algo a lo que debemos de apostar, ¿verdad? Las nuevas generaciones nosotros consideramos que deben de tener la conciencia de proteger, cuidar y conservar el agua, ¿verdad? El que es esencial para la vida. También, como lo mencionaban con anterioridad, la Procuraduría de los Derechos Humanos emite de forma anual 2 informes. El primero, pues, es el informe eh, específico de seguridad alimentaria y nutricional. En este informe se presenta ante, aquí le llamamos el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, ¿verdad? Que es el que aglutina toda la institucionalidad pública que tiene relación con el derecho a la alimentación. Y en el informe que se presenta anualmente existe un apartado específico del derecho humano al agua. En este se recopila toda la información que hay institucional, de investigación, y pues vemos todo el cumplimiento de estándares. Este informe de manera constante, ¿verdad? Cómo está la situación del agua en nuestro país. También tenemos el informe anual circunstanciado que se presenta cada año al Congreso de la República por el Procurador de los Derechos Humanos, y ahí pues se recopila tanto la información que está contenida en el informe del derecho a la alimentación, como también toda la serie de supervisiones y monitoreos que nosotros hacemos desde las defensorías, y pues se emiten las recomendaciones a las instituciones, y en ese informe también se encuentra el estado actual del derecho, ¿verdad? Así como pues los otros derechos que nosotros también trabajamos a través de las defensorías. Y pues también en el tema que tocamos en este webinar, y nos parece muy importante el tema de saneamiento. Aquí se divide específicamente en 2 instituciones, en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, quienes tienen algunas normativas para verificar que el agua pues, sea apta para consumo humano, y la función específica la tienen las municipalidades del país, ¿verdad? Nosotros contamos con un código municipal en el cual se establece que todas las municipalidades deben de velar por la potabilidad del agua de las jurisdicciones municipales. Entonces, en los informes que nosotros hemos hecho, en las acciones que nosotros hemos hecho, vemos que efectivamente existe todavía una brecha muy grande y un compromiso muy importante del Estado y de las municipalidades en garantizar que a las pocas personas que tienen el acceso al agua, porque también tenemos un problema muy grande a nivel de país en el tema de acceso al agua, y nosotros creemos que es por la falta de una ley específica, de una autoridad específica que pueda establecer todos esos mecanismos para el uso, la distribución, también el pago que se hace del recurso, ¿verdad? Nosotros recibimos también denuncias de personas que no están recibiendo el recurso y se les cobra, ¿verdad? Por este recurso que no están recibiendo, o personas que pasan un mes entero sin tener el recurso y les cobran un exceso, ¿verdad? Por la utilización del agua cuando no la hayan, ¿verdad? Para eso, pues también interviene, tenemos una Defensoría de Consumidor y Usuario, ¿verdad? Por este tema que les mencionaban, que nosotros en esta administración estamos trabajando los temas de una manera interdependiente, ¿verdad? Y para nosotros es de suma importancia porque podemos abordar el tema del agua de una manera integral. Y eso es lo que nos interesa, ¿verdad?
que se aborde el tema del agua de una manera integral para poder efectivamente garantizar el derecho humano, ¿verdad? Y que contemple todos esos estándares internacionales desde el acceso hasta la disponibilidad. Entonces, tenemos todavía una brecha muy larga en nuestro país. Todavía se utiliza, pues, en la mayoría de municipios el tema de cloración del agua, ¿verdad? Y creo que se malinterpreta que el tema de cloración del agua tiene que ser que usted, pues, clore el pozo una vez al mes, ¿verdad? O una vez cada 15 días. La legislación específica en el tema de saneamiento y potabilidad del agua establece que se deberían de hacer inspecciones por lo menos una diaria, ¿verdad? Todas esas fuentes de abastecimiento del recurso y de manera extraordinaria las que sean necesarias, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública debiera de hacer exámenes periódicos y constantes para verificar que el agua que estamos recibiendo sea apta para consumo humano, pero lamentablemente no es así, ¿verdad? Estamos contaminando, como les decía, tristemente y lamentablemente por la inacción institucional, nuestros ríos, nuestros lagos, y esto de una u otra manera, pues, compromete no solamente nuestras generaciones, sino que las generaciones futuras, y es lo que nosotros desde la institución del Procurador de los Derechos Humanos tratamos y promulgamos siempre, a donde nos dan el espacio, a donde nosotros podemos acudir y sobre todo dejarlo plasmado en los informes y las recomendaciones que nosotros hacemos a la institucionalidad pública. Me pareció muy interesante el comentario de la compañera de México en el tema de consulta a los pueblos indígenas por el tema del agua. Nosotros acá en Guatemala también tenemos a nuestros pueblos que están siendo vulnerados en el tema del derecho a consulta, no solamente en proyectos, en los proyectos extractivos o hidroeléctricos, y esta vulneración de este derecho a consulta también se relaciona mucho con el tema de acceso al agua, porque pues ustedes saben que tanto los proyectos mineros o hidroeléctricos utilizan mucho recurso hídrico, ¿verdad? Entonces limitan el acceso a las personas. Luego, pues cuando se hacen las descargas de aguas, pues en la mayoría lamentablemente existen contaminantes y ya vienen problemas de salud, problemas de piel, problemas de alimentación. Entonces, en esencia, creo que tenemos como país mucho por hacer. Creemos que el Estado de Guatemala tiene que sumar esfuerzos muy grandes para poder minimizar todos estos impactos negativos y sobre todo, pues garantizarle a las personas el derecho humano al acceso al agua. Entonces, de manera general, es lo que yo les puedo mencionar, es lo que nosotros hacemos. Recibimos denuncias constantes por el tema del agua, ¿verdad? No solamente, como les mencionaban, tenemos denuncias por el tema de acceso, por el tema de saneamiento, por el tema de potabilidad, por el tema de contaminación, y pues todas las denuncias se les da su trato específico. Y espero pues que la información que les haya yo podido brindar o alguna ampliación que necesiten, estoy para servirles. Gracias. Muchas gracias, Zulet, muchas gracias. Bueno, estamos llegando como al final. Nos quedan unos 15 minutos para que podamos compartir preguntas y respuestas de los panelistas. Así que por favor, cuando les haga alguna pregunta, recuerden que estamos ya cortos de tiempo. Cuando uno la pasa bien, el tiempo vuela. Así que a Denis le habíamos hecho una pregunta al inicio que creo que ya debe tener su respuesta en la cabeza, que la vamos a volver a replantear. ¿Han tenido alguna experiencia con la Institución de Derechos Humanos como organización, o no la han tenido? Y si la han tenido, ¿cómo ha sido? ¿O qué le gustaría recibir de la Institución de Derechos Humanos? Denis. Bueno, tuvimos una experiencia precisamente con el tema que les estuve mencionando de los planes de aprovechamiento forestal para uso comercial. Y ahí el asunto es que un amigo, que por cierto
él ya no está en el país, está en Estados Unidos, sufrió amenazas. Y ahí pues tuvimos que recurrir a la Procuraduría de Derechos Humanos y a nosotros como organización nos tocó servir como testigos también, porque él formaba parte de una de estas plataformas que nosotros apoyamos eh, para hacer valer como el derecho a que se les escuche, ¿no? En este caso a las juntas administradoras de agua y a los organismos de cuenca. Y pues hubo una respuesta por parte de la Procuraduría, ¿verdad? Pero fue tardía. Es uno de los problemas que realmente tenemos en el país, que eh, generalmente la institucionalidad pública es muy lenta, hay eh, mucha burocracia y para dar respuesta a veces se tarda mucho tiempo. El amigo tuvo amenaza de muerte y al final él tenía visa y le tocó ir para Estados Unidos, pero solicitó refugio político incluso, ¿verdad? Asilo político para él y su familia. Al final está allá, pero le costó bastante. Nos tocó incluso pedir apoyo con algunas organizaciones extranjeras, ¿no? Que también tienen pues contacto con las plataformas con las que nosotros trabajamos. Y en el tema de lo que es el aparato gubernamental, aquí en Honduras está el ente regulador de los servicios de agua potable y saneamiento, que es como el organismo a nivel estatal que está encargado de velar por el tema de calidad y cantidad de agua. Pero es un organismo que de repente necesita mucho el apoyo local de los gobiernos locales. Y cuando se ha pedido ayuda, muchas veces se tiran la pelotita, como decimos popularmente nosotros. Y en este caso, por ejemplo, hemos pedido apoyo por algunos casos que han habido de malversación de fondos en algunas organizaciones comunitarias, juntas administradoras de agua, y no se ha tenido el apoyo por parte de ellos. Ellos nos han dicho que vayamos a la fiscalía, que vayamos a otros entes, y al final lo hemos tenido que resolver casi de manera privada, contratando de repente algún abogado de manera privada, y no se ha tenido así como el apoyo. Entonces, la institución pública está muy débil, la institucionalidad está muy débil. Tenemos muy buenas leyes, ¿verdad? Tenemos un marco legal muy rico en nuestro país, pero la institucionalidad pública, la verdad, en todos los aspectos está bastante débil. Y muchas veces donde se encuentra más apoyo es en los gobiernos locales, realmente, y en este tipo de plataformas que apoyan de forma común. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, me parece que aquí lo interesante sería poder escuchar a María Elena y a Zulet que nos digan qué consejos les darían ustedes a la población, a Denis, a Somaincupaco, a tantas organizaciones que trabajan con la gestión del recurso hídrico, para poder acercarse a las instituciones nacionales de derechos humanos y lograr tener un apoyo de parte de ustedes. María Elena, ¿quiere contestar? Sí. Sí, adelante. En el caso de México, Denis, hay un área que es la Secretaría Técnica. En esta área se puede recurrir a una dirección que tiene trato con organismos no gubernamentales. Entonces, existe la posibilidad de comenzar a entablar comunicación con ellos. Una relación, digamos, más cercana que meramente presentar quejas o alguna situación indirecta, ¿no? Sino puede entablarse a través de ellos. Ellos tienen comunicación con
con los organismos no gubernamentales, y esa es la vía para, digamos, tener una relación más cercana. Evidentemente, todo lo que tenga que ver con queja, pues es el mecanismo normal, pero tal vez a través de si es que se piensa que no se ha tenido la mejor atención, pues dirigirse a esta área para crear un vínculo de mayor cercanía con la persona o con el abogado que está llevando la queja. Esa sería mi opción en México. Gracias, María Elena. Yo he tenido la sensación y la tuve desde que, desde siendo población civil en América Central, que hay muchas cosas que uno cree que no le tocan a las instituciones nacionales de derechos humanos. Es como que, sobre todo en países donde hay temas tan conflictivos y tan graves como Guatemala o México, Honduras, uno piensa que se dedican más a otro tipo de derechos humanos, ¿verdad? A los políticos, ¿sí? Y que esto probablemente no sea tema. Creo que podría ir por ahí un poco el tema, porque me parece inclusive que ahora que le preguntamos a Denis que si había tenido alguna experiencia, la experiencia que la tuvieron en el momento en que el compañero había sido agredido o amenazado. Estamos hablando de otro tipo de derecho humano, estamos hablando de derechos humanos políticos, ¿verdad? Claro. No, Geraldine, sí, quisiera agregar algo. En México, los derechos humanos en la Comisión Nacional se han trabajado con especialización. Hay diferentes visitadurías que son las que se encargan de cada una de las temáticas. Lo que tiene que ver con agua se trata en la sexta visitaduría, que se encarga de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, ahí es donde se llevaría una queja sobre este tema. Pero también, si hubiera una situación particular como la que platica Denis, esto se lleva a cabo en la quinta visitaduría. La quinta visitaduría se encarga de migrantes, se encarga de defensores de derechos humanos y de periodistas. Entonces, lo que ocurrió con el compañero defensor hubiera sido tratado ahí de manera específica. De hecho, México también cuenta con un mecanismo de protección para periodistas y defensores. Aunque en estos momentos el fideicomiso para este mecanismo de alguna forma fue detenido por el titular del Ejecutivo por una decisión particular de utilizar esos fondos, y yo espero que en breve pues se restablezca, ¿verdad? Para que este mecanismo siga operando. ¿Por qué? Porque este mecanismo busca formas de protección para los defensores. Entonces, sí requiere de los recursos, pero bueno, es lo que está pasando ahorita. Claro. Y Zulet, ¿qué consejo le darías vos a la población civil para que reclame sus derechos? Recordando que esto es parte de esta campaña que ha hecho End Water Poverty de reclamar sus derechos de agua y saneamiento. ¿Cómo enamoramos a la sociedad civil para que se acerque a las instituciones de derechos humanos? Sí, creo nosotros desde la Procuraduría de Derechos Humanos estamos este año a través de la Defensoría de Defensores de Derechos Humanos están promulgando el tema de el derecho a defender derechos, ¿verdad? Yo creo que eso es una cosa muy importante y esencial. Creo que todos tenemos que saber que tenemos todos en cada uno de nuestros lugares o de la necesidad que vayamos teniendo, el enfoque especializado que cada uno de nosotros tengamos, el que nosotros podamos apoyar a la población, el que la población pues sepa que cuenta, por lo menos en el caso de Guatemala, con una Procuraduría de los Derechos Humanos que está comprometida con la población, que todas las denuncias son recibidas, que todas las denuncias son diligenciadas, que a través del enfoque especializado de las defensorías
se les va a dar un tratamiento específico, se va a realizar todo lo que esté a nuestro alcance para que coadyuvar a esos esfuerzos para que el Estado pues garantice estos derechos. Creo que es de suma importancia saber que también, por lo menos aquí en Guatemala, las denuncias pueden ser anónimas, ¿verdad? Nosotros también tenemos a veces muchas personas que quieren denunciar, pero tienen temor, ¿verdad? Tienen temor no solamente, por lo menos en el tema laboral, tienen temor al patrono, en el tema del agua también específico que estamos viendo ahorita, tienen temor a que pues si trabajan en la empresa que se está dedicando a los monocultivos, a las hidroeléctricas, a las mineras, o también tienen temor las comunidades, los defensores de la tierra y del territorio, tienen miedo a denunciar. Nosotros también contamos con un mecanismo de solicitud de medidas cautelares para protección de todas las personas que se sientan vulneradas en su vida, en su seguridad, por el tema de defender derechos, ¿verdad? Entonces, creo yo que por lo menos en Guatemala pueden contar en esta administración con una Procuraduría de Derechos Humanos de puertas abiertas, que se trabaja y se reciben todas las denuncias y pues hay que denunciar. Creo que el tema de cultura de denuncia también es muy importante y nosotros estamos desde la institución trabajando ese tema en todos los derechos, ¿verdad? Y en el tema específico del agua y saneamiento, estamos nosotros muy enfocados en trabajarlo desde las defensorías, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Zulet. Me gustaría poder seguir hablando, pero se nos fue el tiempo. Así que, bueno, 1 minuto cada uno para que se despidan. Si tienen algo que agregar, 1 minuto nada más. María Elena. Tiene el micrófono. ¿Todavía? Ya. Ahora. Sí, agradezco la oportunidad de poder compartir la experiencia de la CNDH. En la página www.cndh.org.mx hay link para poder identificar muchos de los cuestionamientos y cosas que se dijeron el día de hoy. Y bueno, estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias, María Elena. Denis. Bueno, muchas gracias por el espacio y pues esperamos que no sea la primera ni la última, ¿no? Y seguir compartiendo, conociendo un poco más el tema de derechos humanos también, que es muy interesante y que de repente no lo miramos así como tan vinculante con este tema del agua, ¿no? Y que al final tiene mucho que ver. Bueno, agradecido por el espacio, Geraldine y Manol, a todos los compañeros que nos han acompañado hoy. Un placerazo y un abrazo a la distancia. Un abrazo a la distancia, muchas gracias. Zulet, una despedida. Muchas gracias, gracias por la oportunidad, gracias por poder dar a conocer lo que hacemos desde la Procuraduría de los Derechos Humanos, lo que hacemos desde la Defensoría Socioambiental y esperamos poder seguir apoyando a estos espacios, ¿verdad? Que nos parecen de suma importancia, que estén bien y muchas gracias por la invitación. Gracias, Zulet. ¿Y Manuel? Bueno, ha sido un placer estar con ustedes hoy. Gracias, Denis. Gracias, María Elena. Gracias, Zulet, Geraldine, Sam. Y espero poder colaborar con ustedes en adelante y ha sido muy instructivo todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. No tenemos algunas preguntas por escritos, las responderemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es muy importante para nosotros poder compartir con ustedes nuestros conocimientos y estamos a sus órdenes. Que tengan un feliz día y un abrazo a la distancia. Gracias. Adiós. 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 Chao. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Sam. Gracias. Hasta luego.